distracción en el nombre de Jesús, para que tú puedas recibir esta palabra allí en tu corazón, en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Espíritu Santo, habla a través de mi boca, Señor, y piensa a través de mi mente ahora, que podamos, Señor, dar esta palabra como tú la quieres dar al corazón de cada persona, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Acabamos de leer, lo que ustedes acaban de leer aquí en la palabra de Dios, es la culminación de un gran discurso que dio Esteban delante del Sanedrín. El Sanedrín era el órgano de gobierno religioso que tenían los judíos en los tiempos de Jesús, y ellos eran los que juzgaban a las personas en delitos religiosos. Ellos no tenían la capacidad de matar a nadie de la pena de muerte. Tendrían que ir con alguien romano, con la ley romana, para poder darle pena de muerte a alguna persona. Por eso llevaron a Jesús ante las autoridades romanas, para que ellos fueran los que dictaran la pena de muerte. Sin embargo, en esta ocasión, el Sanedrín estaban allí escuchando a Esteban, porque había sido arrestado. En un momento vamos a leer esto, cómo fue arrestado. Esteban, quiero que ustedes lo conozcan, no era uno de los apóstoles, de los 12 apóstoles de Jesús, ni de los 70 que fueron enviados por Jesús. No era un discípulo de Jesús en los tiempos en los que él estuvo aquí. Esteban fue uno de los primeros convertidos a través de la predicación del apóstol Pedro. Esteban era un judío, pero que hablaba griego, uno de los que habían ido a Jerusalén en las fiestas y escucharon la predicación de Pedro, y entonces se convirtieron al Señor Jesucristo. Esteban fue elegido para servir a las mesas cuando los apóstoles se quejaron de que era ya tanta la multitud de personas convertidas, que ya no les daba tiempo para orar y para estar en la palabra de Dios, sino que siempre estaban sirviendo a las mesas, sirviendo a la gente. Entonces ellos pidieron que 7 diáconos fueran elegidos, llenos del Espíritu Santo, que supieran hablar griego, dado que la gran mayoría de los que se estaban convirtieron hablaban el griego. Así es que Esteban era un judío, pero que había nacido en las provincias en donde se hablaba el griego, y él era uno de ellos, lleno del Espíritu Santo. Esteban entonces fue uno de los primeros diáconos, o como hoy les llamamos edecanes, que estaban sirviendo a las demás personas, sirviendo a las mesas, pero se daba el tiempo para poder predicar el evangelio, y por cierto lo hacía con gran poder y demostración del Espíritu Santo. Miren lo que nos dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 6 verso 8, para que conozcan lo que estaba haciendo Esteban. Hechos 6, 8 dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder. Miren, una persona llena del Espíritu Santo es una persona llena de gracia y llena de poder. Llena de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados los libertos, y de los de Cirene se levantaron de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijeran que le habían escuchado hablar blasfemias contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y lo trajeron al concilio. Lo arrestaron y lo trajeron al concilio. Ese es el Sanedrín. Y pusieron falsos testigos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley.
De eso nos acusan a los que estamos en el Espíritu de Dios, de que hablamos en contra de la ley. Pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio fijaron los ojos sobre Esteban y vieron su rostro como el de un ángel. Wow. Así es que fue llevado, lo arrestaron, lo llevaron delante del Sanedrín. Y los fariseos estaban allí, estaban los sumos sacerdotes, los que habían tenido el cargo de sumo sacerdote, el sumo sacerdote vigente, estaban allí los escribas también. Era compuesto por las personalidades, por la gente religiosa de mayor influencia en el pueblo de Dios. Y a ellos, dirigiéndose a ellos, les dice: ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. Imagínense la palabra de Esteban a los religiosos, a la gente más prominente, al concilio, a la gente más admirada por la población. Les dijo: ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. Les dio un gran discurso. Yo les animo a todos ustedes a que lean este discurso en su Biblia, lo lean completo. Está ahí en Hechos capítulo 7, un súper discurso que dio Esteban. En este discurso Esteban les habla de muchos personajes bíblicos, todos ellos reverenciados, todos ellos admirados, y les habla de cómo ellos, los grandes hombres de Dios, en muchas veces se resistieron al mover del Espíritu Santo, y lo pone como ejemplo. Y luego les dice a ellos, al Sanedrín, les dice: ustedes resisten al Espíritu Santo como lo resistieron sus padres. Sus padres mataron a los profetas que anunciaron la venida de Cristo Jesús, y así como sus padres mataron a esos profetas, ustedes se levantaron contra el ungido de Dios, contra Jesucristo, y ustedes son los que lo llevaron a la muerte. Así es que cuando les estaba diciendo esto, ellos, dice la palabra, se encendían en furia. Miren bien lo que la palabra del Espíritu Santo produce en la gente religiosa. La gente religiosa, cuando escucha hablar del mover del Espíritu, cuando escucha hablar de lo sobrenatural de Dios, cuando escuchan hablar de las cosas maravillosas del Espíritu, se enfurecen. Ellos quieren discutir, ellos quieren pelear, ellos quieren hablar de la palabra de Dios, discutiendo y a ver quién tiene la razón, y te muestran pasajes y te muestran otras cosas. Siempre quieren discutir de que quién está correcto. Esa es la manera de ser un religioso. Pero Esteban no estaba discutiendo, les estaba hablando la palabra de Dios, les estaba hablando del Espíritu Santo, y ellos se enfurecieron. Dice la palabra que crujían sus dientes, gritaban y se taparon los oídos. Miren, estas son señales muy claras de personas endemoniadas. Se taparon los oídos, gritaban para no escuchar las palabras que Dios tenía para ellos. Así es que arremetieron contra Esteban, lo sacaron de la ciudad. Miren bien que no hubo juicio contra él, no lo llevaron con los romanos para que ellos dieran la sentencia de muerte, dado que ellos no tenían autoridad para establecer penas de muerte, sino que lo sacaron de la ciudad y empezaron a apedrearlo, empezaron a lanzarle piedras hasta que lo mataron a Esteban. Él es uno de los primeros mártires de la iglesia, de los primeros que sufrieron a causa del testimonio de Cristo Jesús y del Espíritu Santo. Y entonces yo quiero que ustedes tomen la parte central de este discurso de Esteban, que les decía a la gente religiosa: ustedes siempre
están resistiendo al Espíritu Santo. A mí esta historia de Esteban, a mí me ha marcado esta historia, a mí es una de mis historias favoritas, que yo la leo muchas veces porque me doy cuenta de cómo la gente religiosa sustituye al Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, la sustituyen con su religión, la sustituyen con sus costumbres, la sustituyen con sus tradiciones, con sus reglamentos, y de tal manera que no tienen ningún conocimiento, no tienen nada del Espíritu de Dios en ellos. Así es que hoy yo quiero hablarles a ustedes, iglesia, de que en estos tiempos tan difíciles que se están viviendo en el mundo entero y que seguramente se van a poner mucho peores, se los anuncio, en este mundo las cosas ahorita no están como para mejorar, sino como para ponerse mucho más difíciles. En nuestro país, el día de ayer tuvimos un nuevo récord de contagios por este coronavirus en 24 horas. El día de ayer fueron 8,600 contagiados en un solo día, en tanto que fueron 800 muertos más. Las cifras están creciendo alarmantemente, en tanto que las autoridades siguen diciendo de que no se preocupen, ya pasó, esto está controlado, la pandemia está domada. Pues la verdad es que está galopando terriblemente esta pandemia, está amenazándonos, está amenazando de muerte a las personas. Así es que no está controlado este problema, y mucho menos está controlado tampoco el otro problema que ha causado, que es el económico. Desde el inicio de esta pandemia yo les vengo diciendo, cuando esto acabe, el problema que se va a quedar, el problema va a ser terrible, va a ser el problema económico. Recién en esta semana supimos que la economía mexicana cayó en un solo trimestre el 19% del Producto Interno Bruto. Vamos, casi la quinta parte de la riqueza de la nación se perdió. La quinta parte de la nación, de la riqueza de la nación, se perdió en un trimestre debido a este coronavirus, debido a las decisiones que se han venido tomando. Y esto es algo terrible, porque esto implica desempleo, falta de inversiones. Es algo que vamos a lamentar durante mucho tiempo. Así es que iglesia, sacúdete por favor, porque tú necesitas la guía del Espíritu Santo. Tú no puedes resistir al Espíritu Santo. Si antes era terrible resistir al Espíritu Santo, yo quiero decirte que en estos tiempos en que estamos viviendo en esta tierra, llenos de maldad, de incertidumbre, de problemas económicos, de amenaza de muerte, de criminalidad, de asesinatos, de que nuestro gobierno ve para otro lado cada vez que hay este tipo de problemas y asesinatos y todo ello, es imprescindible, iglesia, el Cansis Cali, que nosotros tengamos la guía del Espíritu Santo y no menospreciemos y no lo resistamos al Espíritu de Dios. Y dile ahí a la persona que está junto a ti, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos que están viendo esta transmisión, diles: no resistas al Espíritu Santo. Si en los tiempos buenos no era correcto, en estos tiempos malos mucho menos es bueno resistir al Espíritu Santo. La palabra de Dios nos dice, por el contrario, nos dice en Santiago capítulo 4 y verso 7, búscalo ahí en tu Biblia, lo van a poner los chicos. Santiago 4, 7 nos dice la palabra: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esta es una parte clave que nos dice la palabra de Dios de cómo nosotros debemos obrar contra la influencia del diablo en nuestras vidas, la tentación, todas las cosas de este mundo. ¿Cómo debemos de hacerlo? Nos dice la palabra: sométete a Dios, número 1, es decir, humíllate delante de Dios y acepta su voluntad, número 1. Número 2,
resiste al diablo y él huirá. Mira bien que él no dice se apartará, sino que él sale huyendo. Una persona que se somete a Dios, una persona que está bajo la autoridad de Dios y que resiste al diablo, el diablo sale corriendo, el diablo sale huyendo de esa persona. Así es que la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos de resistir al diablo y no al Espíritu Santo. ¿Qué es resistir? Resistir quiere decir presentar oposición. Eso quiere decir resistir. Nosotros, la iglesia, somos la resistencia a el gobierno de este mundo. Somos la resistencia al que está gobernando en este mundo, que es el diablo. Jesús le llamó el príncipe de este mundo y nosotros somos la resistencia. Dile a tu familia, nosotros somos resistencia. Nosotros somos los que resistimos las obras del diablo, resistimos y deshacemos todas las cosas que él hace. Nosotros somos la luz de este mundo en tinieblas, de tal manera que cuando la iglesia sea quitada y entonces la resistencia sea quitada y la luz que alumbra estas tinieblas sea quitada, este mundo quedará en una situación de adversidad, en una situación espantosa bajo el dominio del príncipe de este mundo, el dominio del mal, el dominio de las tinieblas. Pero mientras tantos que estamos aquí en este mundo, nosotros somos la resistencia. Yo soy la resistencia para el diablo. Así es que oposición quiere decir esto, resistencia. En un gobierno, los partidos políticos que no son afines a el que ganó las elecciones se manifiestan como oposición. Eso es lo que ocurre en una democracia sana. En una dictadura, quien ganó trata de imponerse, trata de desarticular a la oposición y trata de acabar con ellos, asesinarlos o arrestarlos, meterlos a la cárcel, hacer ese tipo de cosas. Trata de acabar con la oposición. El diablo es lo que intenta, acabar con la resistencia, acabar con la oposición, pero nosotros somos oposición del diablo. Es decir, que todo lo que nosotros hacemos es para oponerse a sus obras, oponerse a su influencia, oponerse a lo que él quiere hacer con este mundo. Somos la oposición del diablo. Ahora bien, muchísimos cristianos no han entendido que nuestro papel de resistencia es contra el diablo y realmente contra quien se oponen es contra el Espíritu de Dios. Miren bien, yo veo a través de las redes sociales que todos los pastores, líderes que se mueven en el Espíritu de Dios son terriblemente atacados por todos los religiosos. Ni quien los pele a ellos, ni quien hable de ellos, pero ellos siempre están manifestándose a través de memes, a través de ataques en las redes sociales contra cualquier persona que se mueve en el Espíritu de Dios. Les tratan de encontrar errores en lo que dicen, que si en las señas, que si cuando él habló, miren, levantó ese dedo y el otro, y está haciendo la seña del diablo, mírenlo, que siempre están buscando algún error para exhibir, alguna cosa para tratar de discutir como venían a discutir contra Esteban. La verdad es que esta es una oposición al Espíritu Santo. Así es que es un horror verdaderamente que nosotros en lugar de darle la resistencia al diablo, estemos dándole resistencia al Espíritu de Dios.
¿cuántos cristianos están en sus iglesias? Y yo me pregunto en Alcance Izcalli, y son mucho más naturales que espirituales, mucho más carnales que viviendo en el Espíritu de Dios, y se están resistiendo al Espíritu Santo. No te resistas, nuevamente yo te digo, no resistas al Espíritu Santo. Así que, como les he dicho, resistir significa presentar oposición. En el discurso que dio Esteban, él les dice: sus padres se encargaron de matar a los profetas que hablaban del que habría de venir, de Jesucristo. Esto es presentar resistencia a lo que Dios estaba enviando. Y ustedes, les dice a los fariseos, les dice a los sacerdotes, a los escribas, a la crema innata de la religión que había en ese momento, dice: y ustedes se han resistido al Espíritu Santo porque ustedes mataron al enviado de Dios, al ungido de Dios. Quiero que ustedes se den cuenta cómo es que gente queriendo servir a Dios se opone a Él. Cómo gente que es religiosa creyendo que están bien, en realidad se están oponiendo al Espíritu Santo. Y yo te digo, ten cuidado, no sea que la luz que hay en ti sea tinieblas, no sea que realmente tú, diciendo estoy sirviendo al Señor, en realidad estás resistiéndote, estás resistiendo al Espíritu Santo. Ahora bien, ¿cómo es que nosotros resistimos al Espíritu Santo? ¿A qué nos estamos oponiendo? ¿Qué consecuencias puede tener para nuestras vidas el oponernos, el resistirnos al mover del Espíritu Santo? Quiero hablarles de esto. Número uno. Dice Hechos capítulo 8 y verso 7. 8:7 de Hechos. Dice la palabra, si lo pueden poner ahí, gracias, muy bien. Dice: porque si aquel primero, está hablando del pacto, porque si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndoles dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá, un nuevo pacto, no como el pacto defectuoso que hice con sus padres el día que lo tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y entonces yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor: pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno tendrá que enseñarle a su prójimo, ni ninguno le tendrá que enseñar a su hermano diciendo: mira, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor. Este nuevo pacto es la respuesta de Dios contra el fracaso del hombre para obedecer sus leyes. El primer pacto, el pacto que hizo Dios por medio de Moisés, el pacto de la ley, fue un fracaso. Ese pacto, nos dice la palabra, fue un pacto fallido. ¿Por qué? Porque ¿en dónde estuvo su defecto? No en la ley. La ley era buena, era santa, la ley era excelente. Sino que tuvo un defecto, que ese pacto descansaba totalmente en el hombre, en la obediencia del hombre, en la capacidad del hombre. Pero el nuevo pacto no descansaría en el hombre, sino que el nuevo pacto descansaría en el poder y en la voluntad de Dios. Esta es la gran diferencia. Yo quiero que ustedes vean que Dios nunca abdicó a que su gente, a que su pueblo viviera en santidad, a que vivieran rectamente, íntegramente delante de Él. El nuevo pacto de la gracia no es
ustedes vivan como quieran, al fin y al cabo que todos los pecados ya fueron perdonados. No, jamás. El nuevo pacto de la gracia en Cristo Jesús, este nuevo pacto tiene como objetivo que nosotros podamos vivir íntegramente y que podamos vivir en santidad delante de Dios. ¿Cómo lo hace? Bueno, dice la palabra que en este nuevo pacto la ley no estaría escrita en papel. La ley no estaría escrita en piedra, la ley no estaría escrita fuera de las personas, sino que la ley, la voluntad de Dios, como es Dios, su naturaleza, estaría escrito en la mente y en el corazón de su pueblo, de los que fueran la iglesia, de los que nosotros estamos hoy aquí. ¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo es que la ley de Dios, la voluntad de Dios es escrita en tu mente y es escrito en tu corazón? Esto es un cambio de chip. Si antes tú pensabas de cierta manera, pues Dios va a cambiar esos pensamientos, va a renovar tu entendimiento, pero también se va a renovar tu corazón para que tú sientas, para que tú pienses, para que la voluntad de Dios esté dentro de ti. Ahora bien, ¿cómo se hace esto? Bueno, esto se llama revelación. Quiero que lo entiendas. Esto se llama revelación y la revelación la hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que revela la palabra de Dios al corazón de cada persona. Revelación no es que tú puedas entender una porción de la Biblia que tú antes no entendías y de repente ya entendiste, o alguien vino y esa persona te la explicó y entonces tú dices, acabo de recibir una gran revelación porque algo que antes no entendía ahora ya lo entiendo. No, mira, esa parte simplemente es comprensión. Acabas de entender algo de la Biblia que antes no entendías, pero la revelación del Espíritu Santo es que toma la palabra de Dios, que toma la voluntad de Dios y viene y no solamente la entiendes en tu mente, sino que es escrita en tu corazón, en tu espíritu. La revelación es algo espiritual, no es algo carnal. En la carne tú entiendes, en la carne tú razonas. Dios nos ha dado a todos nosotros esas facultades como seres humanos de razonar, de poder entender ciertas cosas, pero a lo que se está refiriendo la palabra, esto es espiritual. Es que la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, Él sabe lo que se quiso decir en cada parte de la Biblia y Él toma esa inspiración y viene y te la escribe en tu corazón, de tal manera que cuando es escrito en tu corazón tú empiezas a funcionar de una manera diferente. Están escribiendo dentro de tu sistema operativo una nueva forma de respuesta a las circunstancias, una nueva manera de responder a la vida. Esto es la revelación del Espíritu Santo. Cuando tú te estás oponiendo al Espíritu Santo, cuando tú te resistes al Espíritu Santo, a lo que te estás resistiendo es a que la palabra de Dios pueda ser grabada en tu corazón, de tal manera que seguirás actuando como eres. Tu naturaleza carnal, como tú naciste con todas tus iniquidades, será la que siga funcionando dentro de ti, por más ganas que le eches para ser una persona diferente. Probablemente tú digas, sí, es que yo necesito vivir en santidad, y tú te propongas hacerlo y sea genuino y sea sincero tu decisión, y tú verdaderamente estés intentándolo, pero nunca lo vas a lograr porque tu naturaleza sigue siendo la carnal, una naturaleza humana pecadora, y tú seguirás cayendo una y otra y otra y otra vez en el mismo pecado, en la misma iniquidad, porque ese eres tú. Así es que el problema verdadero está en resistirse al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo fue enviado por el Padre en el nombre de Jesús
para grabar en ti una nueva naturaleza, para poner en ti la naturaleza de Dios. Si tú te sigues resistiendo, oponiendo al Espíritu Santo, entonces jamás vas a cambiar en tu naturaleza. Y entonces el antiguo pacto fue un fracaso porque estaba basado en la voluntad del hombre, pero el nuevo pacto, si tú resistes al Espíritu Santo, será un fracaso también para ti. No por estar en la gracia, tú pienses que tú ya estás teniendo éxito si tú estás resistiendo al Espíritu Santo. Yo quiero decirte que hay tres cosas vitales en el accionar de un hijo de Dios. Uno es el amor del Padre, dos, la gracia de Jesús, y tres, la comunión del Espíritu Santo. Si tú descuidas una de esas tres, estás frito. Estas tres cosas son elementales, son la vida de un cristiano: el amor del Padre, la gracia de Jesús, la comunión del Espíritu Santo. Si tú descuidas esa comunión del Espíritu Santo, si tú te opones al mover del Espíritu Santo, con tus ideas, con tu forma de ser, dándole gusto a las cosas de la carne, te opones al Espíritu Santo, jamás vas a experimentar la santidad, la grandeza, el poder, la maravilla de la integridad que la gracia de Jesús tiene para nosotros en su gracia. Así es que dice 2 de Corintios capítulo 3 y verso 18, quiero que lo veas. 2 de Corintios capítulo 3 verso 18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, tenemos la oportunidad de ver a cara descubierta la gloria del Señor. Dice: somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, en esa imagen de gloria. Somos transformados de lo que somos a esa imagen de gloria por el Espíritu del Señor. El que hace esta obra es el Espíritu Santo. Si tú te resistes al Espíritu Santo, jamás podrás ser transformado. Te vas a quedar en lo que eres y probablemente te vayas a convertir en un religioso más, como eran los fariseos, como eran los escribas, como eran los sacerdotes. Así es que no resistas al Espíritu Santo. Estás en un riesgo enorme si resistes al Espíritu Santo. ¿Podría la gracia de Jesús ser un fracaso en tu vida si tú resistes al Espíritu de Dios? Este es número uno. Apenas voy en la primera, imagínense. Apenas voy en la primera. Número dos, ¿qué pasa si tú te opones al Espíritu Santo? ¿A qué te estás oponiendo? Bueno, 1 de Corintios capítulo 2 y verso 12, dice la palabra, 1 de Corintios 2:12, lo van a poner allí en la pantalla, están equivocados. 1 de Corintios 2:12, no 2 de Corintios, gracias. 1 de Corintios 2:12 dice: y nosotros no hemos recibido al espíritu del mundo, sino al Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, los espirituales, dice, tenemos la mente de Cristo. ¡Wow! ¡Qué maravilla!
Así es que mira bien a lo que tú te opones. Si tú resistes al Espíritu Santo, mira lo que está pasando. Dice la palabra de Dios que la palabra misma, esta palabra, dice, no la pueden entender, no la pueden recibir los hombres naturales, porque pues, es una palabra espiritual. Y dice también que las cosas que son del Espíritu, la gente natural no las puede percibir. ¿Qué se puede entender con esa percepción? ¿Qué es esa percepción espiritual que el hombre natural no puede recibir? Bueno, esa percepción se llama discernimiento espiritual. Discernimiento espiritual. Si tú te opones al Espíritu Santo, lo que estás dejando de recibir es discernimiento espiritual. De tal manera que con lo único que tú contarás para poder vivir una vida cristiana o para poder leer tu Biblia es con tu capacidad de razonamiento, con tu capacidad lógica para argumentar, para sacar algún silogismo de aquí, de acá y sacar algunas conclusiones basado en un entendimiento racional. Pero jamás podrás tener discernimiento espiritual de la palabra, discernimiento espiritual de las personas, discernimiento espiritual de los espíritus, discernimiento espiritual de los movimientos sociales, discernimiento espiritual de las personas, de los gobernantes, de lo que hablan. Jamás podrás darte cuenta cuál es el espíritu que está detrás de las palabras que se están hablando, que las personas están diciendo. Simplemente escucharás, razonarás y tomarás decisiones basado en tu entendimiento, pero no en tu espíritu. La iglesia es un órgano espiritual, no es un órgano material. La iglesia es un organismo creado por Dios espiritual. Somos el cuerpo de Cristo. Y el Espíritu que nos da vida es el Espíritu de Cristo, es el Espíritu Santo. Así es que hemos sido llamados para tener un discernimiento espiritual. Así es que si tú te opones al Espíritu Santo, te pierdes de esto. Miren, en nuestro tiempo estamos viendo a muchísimos cristianos que están apoyando a personas, a movimientos sociales, a gobiernos que se están oponiendo a la palabra de Dios, que están promoviendo, por ejemplo, el casamiento de gente homosexual, que están promoviendo la ideología de géneros, que están promoviendo que se adoctrine a los niños en estas doctrinas, en estas teorías de género, de que ellos vean como muy natural que una persona pueda ser transexual, bisexual, homosexual, lesbiana, transgénero y que quién sabe cuántas cosas, que es absolutamente normal que cada persona puede elegir el sexo que quiera a determinada edad. A lo mejor nació hombre pero quiere ser mujer, a lo mejor nació mujer pero quiere ser hombre, y entonces pueden hacer diferentes cosas. Hay un gobierno, nuestro gobierno, que está promoviendo toda esa ideología y ese adoctrinamiento en las escuelas y a nuestros niños, y hay muchos cristianos que están apoyando a ese tipo de gente. La secretaria de Gobernación ha dicho que es una tarea del Estado la educación de los niños, y le quiere arrebatar a los padres el derecho que ellos tienen de educar a sus hijos. Y sin embargo, y aun cuando están viendo que se están oponiendo a la voluntad de Dios, a lo que dice la palabra de Dios, los siguen apoyando. Esto es una absoluta, total falta de discernimiento espiritual. ¿Dónde quedó el discernimiento? ¿Dónde quedó el mover del Espíritu Santo en estas personas? En este momento estoy seguro que varios de los que me están escuchando ya se sienten enojados como los fariseos. En este momento estoy seguro que varios de los que me están escuchando ya se están tapando los oídos porque no quieren oír. Es más, se están saliendo de esta transmisión porque no quieren oír, porque se están enfureciendo, porque eso es lo que provoca ese pensamiento
religioso, ese pensamiento que ellos tienen. Así es que si tú te estás sintiendo furioso en este momento, el Espíritu Santo te está redarguyendo y tú lo estás rechazando otra vez. Así es que no resistas al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es discernimiento. Puedes discernir los movimientos, puedes discernir los tiempos, puedes discernir las cosas que están sucediendo. Cuando empezó la pandemia, se levantaron algunos pastores hasta reconocidos diciendo que estaban hablando palabra de Dios, palabra profética, y diciendo que Dios es el que había mandado todo esto. Qué falta de discernimiento espiritual de estas personas. No pueden entender que esto no es así, que Dios no está detrás del mal, que Dios no está detrás de la enfermedad, que toda enfermedad es una opresión del diablo. Lo dice la Biblia, pero no lo pueden discernir. No tienen discernimiento espiritual. Esto es lo que le pasa a la iglesia cuando se opone al Espíritu Santo. Así es que quien resiste al Espíritu Santo de Dios se está resistiendo a la sabiduría divina, a la sabiduría de lo alto. Mira bien que tanto revelación como discernimiento espiritual, estas dos cosas son sabiduría de Dios. Así es que si tú solamente quieres la sabiduría de este mundo, entonces quédate con ella. Pero si quieres la sabiduría que viene de Dios, sabiduría que genera paz, una sabiduría de lo alto, entonces necesitas no resistir al Espíritu Santo. Wow. Tercera cosa, apenas llevo dos, imagínate. Tercera cosa, ¿a qué se resiste un cristiano cuando resiste al Espíritu Santo? ¿A qué se resiste? Dice Romanos 8:14. Romanos 8:14. Es más, yo creo que hasta voy a dejar algunas cosas para después, porque son un montón de cosas, las consecuencias que puedes tener. La oposición al Espíritu Santo, Romanos 8:14, ya está ahí. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Pues no han ustedes recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual nosotros clamamos, Abba Padre. Es el Espíritu Santo el que te puede decir que tú le llames Padre a Dios. El Espíritu mismo es el que da testimonio a tu espíritu de que somos hijos de Dios. Así es que el que se opone al Espíritu Santo, el que resiste el mover del Espíritu Santo, está resistiéndose a su guía. Escucha bien, los hijos de Dios son identificados porque son personas que son guiadas por el Espíritu Santo. Una persona, un cristiano que se resiste al Espíritu Santo, se está resistiendo a la dirección del Espíritu Santo, se está resistiendo a su guía. Esta es una desgracia para todos los cristianos. Yo quiero decirles que nosotros no sabemos los tiempos que han de venir, no conocemos el futuro, pero Dios sí sabe. Dios lo conoce perfectamente bien. Dios sabe lo que va a suceder. Dios conoce las cosas que van a pasar. Así es que la guía del Espíritu Santo nos lleva para que nosotros estemos capacitados, habilitados, listos para enfrentar los tiempos que vienen. Probablemente tú no sepas por qué estás tomando decisiones, tú no sepas qué es lo que estás haciendo, pero el Espíritu Santo sí lo sabe y Él te está guiando. Y cuando vienen los problemas y cuando viene la adversidad y cuando viene todo este mundo contra ti, tú estás perfectamente preparado, listo, en el lugar adecuado, en la posición adecuada, en el trabajo correcto. Tienes las compras hechas, tienes todo lo que tú necesitabas para poder pasar por todo ese tiempo sin que los ríos de agua te aneguen, sin que el fuego arda en ti. Esta es la promesa de Dios, que los ríos no te anegarán y que el fuego no
se prenderá en ti. Pero esto es a través de la guía del Espíritu Santo. Si tú menosprecias la guía del Espíritu Santo, si tú no le haces caso al Espíritu Santo, si tú sigues tomando tus decisiones porque te late, porque tú crees, porque eso es lo que está razonado debido a tu carne, pues entonces tú te darás cuenta que las decisiones, aunque sean buenas en ese tiempo, no te prepararán para los tiempos que siguen. El Espíritu Santo siempre te está guiando a la verdad, siempre te está guiando a la protección, te está guiando a la buena voluntad de Dios para tu vida. Obedécelo. El impulso del Espíritu Santo, siempre les he dicho, es de menor intensidad, de menor fuerza que tu fuerza de voluntad, porque Dios nunca va a pasar por encima de tu libre albedrío. Tú eres el que decides en todo momento. El impulso del Espíritu Santo siempre está contigo para llevarte al bien, pero tú tienes que darle la oportunidad al Espíritu Santo de que sea el que te guíe, de obedecer lo que Él te está diciendo, de sentir su impulso e ir con Él hacia donde Él te está marcando. Yo quiero decirles, esta es la historia que yo puedo contarles de lo que pasó en esta pandemia. Cuando llegó esta pandemia, cuando llegó todo esto y tuvimos que cerrar nuestras puertas, la verdad es que nosotros estábamos perfectamente preparados para soportar estos tiempos. Estábamos preparados tecnológicamente, estábamos preparados por las decisiones que habíamos tomado tiempo atrás. Habíamos hecho las compras correctas sin saber que esto es lo que venía, pero nosotros estábamos preparados para todo. ¿Cómo fue que estuvimos preparados? Puedo ver la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es simplemente Él nos guió y nosotros estábamos listos. Puedo ver a tantas personas y a tantos inclusive ministerios que no estaban preparados para algo así y están sufriendo terriblemente, están sufriendo las consecuencias de no haber estado preparados. ¿Alguien fue el que nos preparó a nosotros? Sí, el Espíritu Santo. ¿Lo sabíamos? No. Yo les mentiría es que nosotros hicimos compras, hicimos estas decisiones porque sabíamos lo que iba a pasar. No, nunca lo supe, pero nosotros estábamos preparados. Ojalá y que tú no te opongas a la dirección del Espíritu Santo. Dice Juan capítulo 16, verso 3. Mira, dice, Jesús es el que está hablando y dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, escucha bien cómo lo presenta Jesús. Jesús presenta al Espíritu Santo como el Espíritu de verdad. Es la esencia de verdad. Él es la verdad. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él, la verdad, los guiará a toda la verdad. Nos guía en la palabra de Dios, nos da discernimiento, revela su palabra en nosotros. Porque no hablará, dice, de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber, escucha bien, las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo conoce el futuro. Él es Dios y Él nos prepara para lo que habrá de venir. Él nos hace saber, Él comunica. Él te dice, mira, aquí tú tienes que estar preparado para las cosas que habrán de venir. Él, dice Jesús, el Espíritu de verdad me glorificará porque tomará de lo mío, escucha bien, tomará de mi carácter, tomará de mi amor, tomará de mi fortaleza, tomará de mi fe, tomará de mi santidad, tomará de mí y se los comunicará, se los hará saber. Hay una comunicación del Espíritu Santo tomando de Jesús para dárnoslo a nosotros. Así es que de esto te estás perdiendo cuando tú te opones al Espíritu Santo, cuando tú resistes el impulso del Espíritu Santo en tu vida y dices, no, yo voy a hacer lo que yo prefiero hacer. Estoy seguro que si hacemos una encuesta aquí de 100 mexicanos o 10 cristianos dijeron, todos dirían que están conscientes que la sabiduría de Dios excede su propia sabiduría, que Dios sabe mucho más que ellos, que los pensamientos de Dios son mucho más grandes que los suyos. Todos lo dirían, todos lo aceptan, pero cuando
lo que Dios está impulsándote, cuando el Espíritu Santo te está impulsando hacia algo ilógico, cuando el Espíritu Santo te está impulsando hacia comprar algo que tú consideras que ¿y eso como para qué? Cuando Él te está diciendo ve a este otro trabajo, cuando Él te está animando a cambiarte incluso de domicilio, cuando Él te está diciendo mira, cámbiate de aquí para acá, muévete, mira a tus hijos, no, sácalos de esa escuela, mételos mejor acá en homeschool, mira, y el Espíritu de Dios te empieza a guiar y te empieza a decir a que tú tomes decisiones que parecieran ilógicas, que parecieran irracionales o incluso que se salen de tu presupuesto. De repente toda la gente dice no, es que eso se me hace que soy yo, esas ideas no creo que vengan de parte de Dios, no tienen sentido, no tienen lógica. Dios es un Dios de orden, como dicen siempre los religiosos, siempre sacan eso. Dios es un Dios de orden, Dios no puede hacer algo que esté fuera del orden, entonces no, eso no viene de Dios. Bueno, pues se quedan entonces sin la dirección del Espíritu Santo a sufrir las consecuencias. El Espíritu de Dios es un impulso que si tú conoces al Espíritu Santo que vive en ti, rápidamente conoces, reconoces, sabes cuál es la voz del Espíritu Santo que te está hablando y que te está impulsando. Tienes que conocer al Espíritu Santo. En la comunión se conoce al Espíritu Santo. Lo conoces como es. Sabes lo que sientes en tu corazón. Sabes cómo se mueve dentro de ti. Eso no te puedes oponer a ello. Cuarta cosa. Dice Gálatas capítulo 5 verso 18. Gálatas 5, 18. Wow. Gálatas capítulo 5 y verso 18. Escucha bien, escucha bien. Escucha bien. Creo que con estas tres tú podrías decir, wow, a lo que me he estado perdiendo por estarme oponiendo al Espíritu Santo. Si tú no tienes estas cosas, si tú no tienes discernimiento, si tú no tienes revelación, si tú no tienes una guía del Espíritu Santo, esto es una clara evidencia de que te has estado oponiendo al Espíritu Santo. Es una clara evidencia de que has estado resistiéndolo. Gálatas capítulo 5 y verso 18. Esta evidencia es aún más contundente. Dice, pero si ustedes son guiados por el Espíritu Santo, ¿se acuerdan que todos los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo? ¿Ok? Pero si ustedes son guiados por el Espíritu de Dios, entonces ustedes ya no están bajo la ley. Es decir, si ustedes son hijos de Dios, no están bajo la ley, porque todos los hijos de Dios son los que están guiados por el Espíritu Santo. Ok, pero si son guiados por el Espíritu Santo, no están bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, dice claramente el Espíritu Santo. Estas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, es decir, pleitos, ahí celos, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Cuando yo leía estas cosas hace algunos años, perdonen mi inocencia y perdonen mi ingenuidad, cuando yo leía estas cosas yo decía, esto no, ni como para qué predicarlo, Señor, tu iglesia no tiene ninguna de estas cosas. Esto es para otra gente, esto es para el mundo. Yo decía, no, esto no, por favor, Dios, o sea, ¿quién va a estar en esto? Yo decía, ¿quién, una persona cristiana, cómo crees que va a andar en una hechicería? Una persona cristiana, ¿cómo crees que va a arder de celos y se va a pelear y va a gritar por celos? Una persona cristiana, ¿cómo crees que va a tener envidia o va a andar en orgías? ¿Cómo crees que va a estar en adulterio o en fornicación? No, hombre, no, yo decía, no, yo me resistía a creer que un cristiano pudiera andar en esto. Yo decía, apóstol Pablo, pues ¿a quién le escribiste? Le estás escribiendo a la iglesia de Galicia, de Galacia, perdón. No eran gallegos, perdón, eran gálatas. Le estás escribiendo a la iglesia de Galacia. Así es que, ¿cómo es que ellos les estás diciendo estas cosas? Pero cuando he visto que dentro de cristianos
muchas de estas cosas se dan, yo digo, wow, impresionante. ¿Cómo es posible que un cristiano ande en las obras de la carne? ¿Cómo es posible? Dios, pues ¿qué está pasando? Simplemente que han menospreciado el nuevo pacto de la gracia en Cristo Jesús. Dice el apóstol Pablo, manifiestas son las obras de la carne. Ya no estamos bajo la ley, pero si tú estás en la carne, esto es lo que va a pasar. Vas a ser un cristiano, pero con estas cosas. ¿Por qué? Por haber resistido al Espíritu Santo. Los que son guiados por el Espíritu Santo, sigo leyendo, dice, como ya se los he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Escúchalo bien. Tú puedes decir, Jesús ya me perdonó, pero tú practicas estas cosas, no heredarás el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu, escuchen bien, mas el fruto del Espíritu, esto es una persona dócil, una persona que está fluyendo en el Espíritu, una persona guiada por el Espíritu Santo, una persona que tiene revelación del Espíritu Santo, que la palabra de Dios, la voluntad de Dios está escrita en su corazón, está escrita en su mente, que funciona conforme a la voluntad de Dios. El fruto que esa persona tiene es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice el apóstol Pablo, dice, si tú eres una persona así, ni te preocupes por el pecado, ni te preocupes por la ley, no te preocupes por nada, porque contra tales cosas no hay ley. Así es que si tú estás fluyendo en el Espíritu Santo, no tienes por qué preocuparte que si lo que estoy haciendo está bien o que si está mal. No tienes que preocuparte que si la decisión que estoy tomando es buena o es mala. No te preocupes por nada de eso. Déjate empujar, déjate guiar por el Espíritu Santo. Y estas son la manera en la que se va a manifestar en tu vida. Ahora bien, si tú ves que en tu vida realmente las obras que se están manifestando son pleitos, contiendas, celos, que tienes enemistad con una persona, con otro, que estás peleado con quién sabe cuántas personas, que estás metido en problemas de adulterio, de fornicación, que estás en borracheras, que estás en ese tipo de cosas, yo quiero decirte, te has estado resistiendo al Espíritu Santo. Como le dijo Esteban a los religiosos, ustedes resisten al Espíritu Santo. Y ellos decían, no, ¿cómo crees? No, se tapaban los oídos, estaban enojados. Pero ellos resistían al Espíritu Santo. Es una evidencia muy clara. Si tú no tienes revelación, si no tienes discernimiento, si la guía del Espíritu no está en ti, si andas a tientas, si andas tropezándote con tus propias decisiones, si las obras que hay en ti son estas obras de la carne, es evidente, te has estado resistiendo al Espíritu Santo. Lo peor del caso, ya no estamos hablando de que no vivas en santidad. El problema es que está en serio riesgo que heredes el reino de Dios. Eso está muy fuerte, muy fuerte. Imagínate en estos tiempos que nosotros estamos viviendo, tan rodeados del mal, tanta maldad, tantas cosas alrededor, con tantos peligros que hay, con tantas amenazas que hay alrededor tuyo, no solamente en tu integridad física, sino en la integridad espiritual de tu casa, de tu familia, de tus hijos, tantas amenazas que hay alrededor, y tú sin discernimiento, y tú resistiéndote al Espíritu Santo, estás en serio riesgo de verdad. Wow. No te opongas al Espíritu Santo, no te opongas. Quinta cosa, Juan capítulo 16, verso 8. Juan 16, 8. Juan 16, 8. Oh. Ay, Espíritu Santo. Dile, Espíritu Santo, perdóname por haberme resistido, por estarme resistiendo constantemente a tu mover, que he sentido tu impulso pero no lo he obedecido, he hecho lo que yo quiero, por eso las circunstancias están como están en mi casa. Dile, yo quiero estar guardado por ti. Mira que lo que muchos de ustedes han estado
realmente recibiendo es una cobertura de protección, de favor, de oración, una cobertura que hay por un pastor, por una congregación. O sea, están recibiendo una cobertura. Probablemente yo te estoy diciendo lo que está pasando, las evidencias personales que tú tienes de haberte resistido al Espíritu Santo. No pienses que no sé, la protección que tú estás siguiendo dices, pues no hay problema, mira, yo estoy haciendo todas estas cosas, entonces no estoy protegido. Estás protegido porque hay una cobertura sobre ti. Juan capítulo 16, verso 8, dice la palabra: pero yo les digo la verdad, dice Jesús. Les conviene que me vaya, dijo Jesús. Les conviene que me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría a ustedes, mas si me fuera, se los enviaré. Está hablando del Espíritu Santo, pero ahora lo presenta de una manera diferente. ¿Se acuerdan que Jesús nos presentó al Espíritu Santo como el Espíritu de verdad? Pero ahora lo presenta como el Consolador. Esta es la traducción que le dieron al español de la palabra griega parakletos. Parakletos quiere decir ayudador. Quiere decir la persona que está contigo para ayudarte a lograr tener éxito en las cosas que tú tienes bajo tu autoridad, bajo tus manos. Esto es el ayudador, Él es el paracleto. Quiero que ustedes entiendan que en la antigüedad, en el tiempo que hubo reyes sobre la tierra, todavía en la Edad Media y todo esto había reyes, regularmente había una posición dentro del reino, era la posición más importante de un reino, que era el canciller. El canciller tenía una función importante, era el consejero del rey, pero no solamente era su consejero más allegado, sino que era la persona encargada de hacer negociaciones en el nombre del rey con otros reinos, con otros países o con la gente noble, con la nobleza el reino. Así es que ese canciller era una persona prominente. El rey simplemente se escuchaba cuáles eran los problemas, los discutía, platicaba con su grupo, pero este canciller era la persona encargada de negociar, era la persona encargada de hacer cumplir la voluntad del rey, y era la persona que le aconsejaba de más cerca, era su ayudador. Era la ayuda más cercana que él tenía. Bueno, yo quiero que tú sepas que el Espíritu Santo ha sido enviado a nuestras vidas para ayudarnos. Él es nuestro ayudador, Él es nuestro consejero y nos ayuda, nos dice la palabra, en todas nuestras debilidades. De tal manera que cuando nosotros somos débiles, dice la palabra, entonces somos fuertes. Entonces cuando yo soy débil, yo voy a Él y su poder se perfecciona en mi debilidad. Por lo cual me dice la palabra, diga el débil, fuerte soy por el Espíritu de Dios. Así es que hay una ayuda enorme que te ha sido brindada, una ayuda que viene del cielo para que tú seas vencedor sobre ti mismo, sobre tu carácter, sobre tu naturaleza, que seas vencedor sobre todas las acechanzas de este mundo, que tú puedas vencer a este mundo para darte una fe renovada, para hacer crecer tu fe. De tal manera que las debilidades ya no sean un problema. Todos nosotros tenemos debilidades, pero el Espíritu Santo operando en nosotros es la fortaleza para vencer en esas debilidades. Si tú te has estado oponiendo al mover del Espíritu Santo en tu vida, realmente lo que has desechado es la ayuda divina. Has desechado la ayuda de Dios para vencer sobre esas debilidades, y entonces tú solito tendrás que estar lidiando con ellas. Tú solito estarás lidiando contra tu falta de personalidad, contra tu carácter iracundo. Tú solito estarás enfrentándote a este mundo y viendo cómo te vence una y otra vez. El Espíritu Santo es la ayuda de Dios para que tú puedas vencer en este mundo.
¿Por qué no le dices, Espíritu Santo, yo sí quiero esa ayuda? Espíritu Santo, yo lo anhelo. Yo no quiero resistirme a tu mover. Yo no quiero resistirme más a lo que tú quieres hacer en mi vida, a la santidad que quieres promover en mi vida. Yo no me quiero resistir. Perdóname por haberme resistido, pero yo necesito tu poder, tu potencia. Yo necesito tu consejo. Yo necesito tu habilitación. Yo te necesito a ti, Espíritu Santo. No sigas resistiéndote más. Mira nada más las consecuencias. La consecuencia terrible es que estés a la deriva y te pierdas ese poder que ha sido dado para ti. La última que quiero darte esta mañana no es la de menor importancia, probablemente es la de mayor importancia, pero la dejé al final. Segunda de Corintios capítulo 3 verso 17. Segunda de Corintios 3:17. Dice la palabra de Dios, dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Allí hay libertad. Allí hay libertad. Dios. Así es que cuando tú aceptas el señorío del Espíritu Santo, cuando tú aceptas que el Espíritu de Dios es tu Señor, que Él es el que te guía, que Él es el que manda, que Él va delante de ti, cuando tú aceptas que el Espíritu Santo es el Señor de tu familia, de tu casa, entonces allí hay libertad. Cuando tú has menospreciado, cuando tú has resistido al Espíritu Santo, te has resistido a su señorío, y has dicho, Espíritu Santo, sí, yo sé que tú existes, pero aquí el que manda soy yo. Y tú has dicho, yo mando sobre mi vida y nadie más. Y te has opuesto a la revelación, al discernimiento, a la guía, al poder, a la ayuda. Te has resistido a todo esto del Espíritu Santo. Yo quiero decirte que lo que te has perdido es de la libertad. Esto quiere decir que tú sigues siendo un esclavo. Dice la palabra que no hemos recibido el espíritu del mundo para estar otra vez en esclavitud, para estar en esclavitud de temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual llamamos a Dios, le llamamos Padre, le llamamos Papito. Así es que si tú sigues en esclavitud, si tú sigues en esclavitud de pecado, si tú sigues en la esclavitud de este mundo con mucho miedo, con mucho temor de las cosas que van a suceder, simplemente yo quiero decirte, no tienes libertad y aún te has estado resistiendo al Espíritu Santo. Wow. El próximo jueves te voy a hablar de cuáles son las razones por las cuales las personas se resisten al Espíritu Santo. Pero Esteban lo dejó muy en claro. Dijo, duros de cerviz, incircuncisos de corazón, y además que tienen oídos incircuncisos. De eso te voy a estar hablando el próximo jueves. Pero ahora yo simplemente quiero decirte, ¿por qué no vas con el Señor y le dices, Señor, yo verdaderamente me arrepiento de resistirte, Espíritu Santo. Espíritu Santo, yo sé que tú estás aquí. Espíritu Santo, yo sé que has sido enviado por el Padre en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, yo te he recibido muchas veces. Espíritu Santo, yo te he sentido. Espíritu Santo, tú has venido a mí. Espíritu Santo, yo he sentido tu presencia conmigo infinidad de veces. Pero al leer esta palabra, al darme cuenta de las evidencias, me estoy dando cuenta que te he resistido mucho. Puedo ver en mí obras que no deberían de estar. Puedo ver en mí que no he tenido la revelación que yo debería tener, ni tengo el discernimiento espiritual que debería de tener. Me he resistido a tu guía y he seguido mis propios pensamientos en muchas ocasiones, por lo cual, Señor, me he tropezado, he caído y he tomado malas decisiones. No he estado preparado para las cosas que han llegado a mi vida, porque me he resistido a ti, Espíritu Santo. Y yo te pido perdón. Lo que necesitas es ser dócil. Sé dócil delante de Él. ¿Por qué no humillas por un momento allí en tu casa? Baja tu cuello un poquito, cierra tus ojos.
y dile: Espíritu Santo, me equivoqué. Estoy sufriendo las consecuencias. Me equivoqué. Perdóname. Y quiero hacer una promesa contigo de ser humilde delante de ti, de reconocer tu señorío en mi vida y de no oponerme más a ti. Yo me voy a oponer a las obras del diablo, pero nunca a ti, a tu mover. Espíritu Santo, ven nuevamente a mi vida y lléname. Espíritu Santo, nuevamente restaura ese mover en mí. Espíritu Santo, renueva tu guía, tu impulso. Quiero sentir nuevamente, Espíritu Santo. Espíritu Santo, que no me quede yo sin tu dirección por haber sido necio, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque tú haces posible esto, porque todo pecado tú lo llevaste en la cruz. Muchísimas gracias por ello, pero yo quiero la guía de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo. No basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. No basta solo con soñar, no basta solo con pedir, no es suficiente solo con querer tener, es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. No basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. No basta, no basta solo con soñar, no basta solo con pedir, no es suficiente solo con querer tener, es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida.
Dice Reinita Castro: perdóname, Espíritu Santo, si te he contristado. Renueva tu guía en mi vida. Rebeca dice: mientras más hablas, Señor, más te necesito. Sí, Dios. Irma Cruz dice: Señor, verdaderamente me arrepiento por haberme resistido a tu guía, por lo cual he caído. Perdóname. Dice: dame la guía y la llenura de tu Espíritu Santo. Lléname de ti. Yo quiero vivir solo para ti. Rebe dice: Espíritu Santo, aún aquella resistencia más pequeña que tú veas en mí, ayúdame a desecharla para siempre de mi corazón, mente y espíritu. Quiero obedecerte en todo. Quiero tu dirección total. Te pido perdón, Espíritu Santo, guíame, dice Candelaria. Perdóname, Espíritu Santo, si te hemos resistido. Sé tú mi guía en todas las áreas de mi vida, dice Goyita. Sí, Dios. Perdóname, Señor, por haberme resistido tantos años a tu Espíritu. Hoy quiero que inundes mi vida con tu gracia y así ser guiada por tu Espíritu Santo. Así recibir discernimiento y revelación, dice Eunice. Sí, Dios. Espíritu, yo he sentido tu presencia y no te quiero resistir, quiero seguir tu guía, dice Hilda Navas. Sí. Yo sé que ahora vives en mí, eres mi guía. El Señor, tú eres el soberano en mi vida. Espíritu Santo, puedo sentirte. Gracias. Solo quiero más de ti y menos de mí. Rechazo toda obra de mi carne, dice Liz Hernández. Te necesitamos, dependemos total y absolutamente de ti, de tu Espíritu Santo, dice Marian Muro. Espíritu Santo, ya no me resisto a tu ayuda. Tú eres mi Señor y eres mi guía, dice Lopita Núñez. Anita Álvarez dice: Espíritu, tú eres el Señor de mi vida, te necesito. Wow, gracias Dios, gracias Señor, gracias Señor. Tú eres mi Señor. Levantaré mis manos. Ahí en tu casa hazlo. Levantaré mis manos, dándote gloria y honor, dándote gloria y honor, porque tú eres digno, mi Señor. Levantaré mis manos, levantaré mi voz, dándote gloria y honor, porque tú eres digno, mi Señor, digno de todo. Porque eres digno, mi Señor, digno de gloria. Espíritu Santo, tú eres el Señor. Tú eres el Señor de la iglesia. Tú eres el Señor de Alcance Izcalli. Tú eres mi Señor, Espíritu Santo. Tú eres el Espíritu de Cristo viviendo en la iglesia. Tú eres el Señor. Tú eres el Señor. Tu impulso siempre es suave y es gentil. Y quizás por eso muchas personas lo han desobedecido pensando en que no tiene importancia.
Gracias por ese gentil impulso que tú tienes sobre nuestras vidas, porque nunca quieres pasar por encima de nuestras decisiones. Pero tú eres la ayuda, tú eres la potencia de Dios. De ti dependo, Señor, para todas mis debilidades, para todos los problemas. Espíritu Santo, guíanos a toda verdad, guíanos diariamente. En el nombre de Jesús, Padre, envía a tu Espíritu Santo a cada persona que está en esta transmisión y lo esté deseando ahora, en el nombre de Jesús. Ahora. Que esta palabra, Señor, pueda ser revelada, Señor, a su corazón, en su espíritu. Quede grabada como tu voluntad en ellos, no solamente entendida en los niveles de su alma y de su mente, sino que pueda ser grabada en el corazón, en lo más profundo, en el espíritu de cada persona. Tu palabra dice, Señor, que es como una espada de dos filos que penetra, Señor, y parte el alma del espíritu, separa el alma del espíritu, trayendo, Señor, revelación. Trae revelación ahora, trae discernimiento espiritual. Que regrese la guía de tu espíritu, Señor. Paracleto precioso que tú eres mi ayudador. Gracias, Señor. Gracias por esta ayuda maravillosa que tú nos has dado para poder vivir en santidad y rectitud en estos tiempos. Gracias, Dios. La basidi, la brada la basidi, bashidi de basada hata la basidi de hatasama. La brada basidi de batapa hati de shada la basidi kashidi. Espíritu de Dios, ministra ahora.
tu Espíritu Santo ahora, ahora, en el nombre de Jesús. Ahora, 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 ahora. Sean llenos, sean llenos, sean llenos. Vivo solo para ti seré. Vivo más sin temor. Para todos los que están conectados en este momento, recíbelo ahí en tu corazón, ahora en el nombre de Jesús. Ahora, ahora, ahí está. El Espíritu de Dios se está moviendo en tu corazón ahora mismo. Ahora, 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 ahora. Gracias, Señor, porque tú restauras y restituyes la obra de tu Espíritu Santo en nosotros. Muchísimas gracias. Que Dios les súper bendiga esta tarde. Coman muy rico en compañía de su familia. Y recuerden siempre, no resistas al Espíritu Santo. No lo resistas, no lo resistas, no lo resistas. Gracias, Señor. Nos vemos. Hasta luego, hasta luego. Despídense, chicos. Hasta luego, Dios te bendiga. Que tengan un espectacular domingo. Bye.